Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto de saludarle nuevamente y desear a usted, familia, ministerio, la bendición del Señor. Como es sabido, desarrollamos este programa como parte de las actividades de la Comisión 31 de octubre, que entre sus actividades prepara los quehaceres, los trabajos relacionados con la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas Protestantes, que incluye varias actividades, como lo dimos a conocer en el programa anterior. Hoy hablaremos de mujeres que han dejado una huella en nuestro país. Son mujeres cristianas que, reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador, le han servido a Él proclamando el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Son mujeres a veces desconocidas, otras muchas anónimas, no pocas ignoradas, y también, y sin embargo, su testimonio, trabajo y fatigas lentamente se van haciendo conocidas. Seguramente usted se acuerda de pastoras que ha conocido en su vida, en su congregación, en su denominación. Le invito a que haga memoria de ellas y agradezca al Señor por el trabajo, la entrega y el testimonio que han dejado en la historia de las iglesias evangélicas de nuestro país. En esta idea de rescatar la memoria de mujeres pastoras, hoy hablaremos de la pastora Patrocinia Carmona. Ella fue la primera pastora evangélica chilena. El testimonio de la pastora y su trabajo también quiere rescatar el valioso aporte y trabajo de otras muchas mujeres que han dejado huella, como decíamos, ¿no es cierto?, como laicas, como esposas de pastores, pastoras, ordenadas, ayudantes de pastor. La Iglesia Metodista en este tema ha sido pionera en la ordenación de mujeres al pastorado en nuestro país. Otras varias iglesias han seguido esta herencia. En otras denominaciones aún es un tema tabú, o no se acepta, o no se reconoce el ministerio de la mujer y tampoco se les ordena al pastorado. El testimonio de hoy nos ayudará a encontrar caminos donde el hombre y la mujer pueden y deben, según la pastora Patrocinia, trabajar juntos en la obra del Señor, porque la mies es mucha. Tenemos como invitada a una nieta de la pastora que nos acompaña hoy. Ella es la señora Janet Tapia. Ella es laica de la Iglesia Metodista, es la presidente de la Comisión de Actividades Laicas del Distrito Metropolitano, mamá de Lisette y Felipe, tiene 2 nietos, Max e Isidora. A ella entonces, a este programa dedicado a la pastora Patrocinia Carmona, le damos la bienvenida para que comencemos a conversar sobre la pastora Patrocinia, y qué mejor que hacerlo con una nieta. Ustedes se preguntarán, ¿cómo una nieta de la pastora Carmona? Le dejo entonces la palabra a nuestra invitada para que nos comparta de este vínculo con la pastora que hoy día tenemos como tema central. Janet. Muchas gracias primeramente, agradezco al Señor estar acá. Saludo fraternalmente a usted y también a quienes en este momento nos están mirando, escuchando. Feliz de conversar sobre alguien que significó tanto para mí en forma personal, pero también para mi familia, que dejó huellas, que dejó un trabajo enorme y que muchas veces, como bien decía, están un poco incivilizadas. Bueno, nosotros tenemos una historia de la pastora Patrocinia cuando empieza a vincularse con la Iglesia Metodista. Pero hay una etapa previa, tal vez pensando en el pastorado, que está vinculado
a una itinerancia de la pastora y su familia, y nos gustaría que nos ubicara un poco en dónde ella nace, qué actividades realiza, que nos cuente algo de su familia, cómo ella vive esta condición de hija de una familia de clase media, pero que va y viene periódicamente. Si nos puede contar un poco de esa etapa familiar de la pastora, como niña, como adolescente, como joven. Bueno, ella nace el 10 de noviembre de 1879, ya iniciada la guerra en ese tiempo, y pertenece a una familia en la cual su padre es ingeniero en minas, lo que provoca en ella y en su familia recorrer prácticamente casi todo el norte de nuestro país. Ella, siendo muy niña, participaba activamente de las actividades sociales de esa época. Ella era la primera hija de este matrimonio, pero no tenía relación con la iglesia evangélica. Ella era de una familia católica, de un buen pasar, y caminaron y recorrieron casi todo el norte, como anteriormente le dije. Calama, Antofagasta mismo, Copiapó, tal. Y en esta itinerancia, ella entonces va creciendo y se convierte después en una adolescente. La pastora Patrocinia es tenida como la primera pastora ordenada en las iglesias evangélicas, pero claramente ella fue ordenada con algunos años de edad. Sin embargo, su vida o la vida familiar está vinculada a la gran crisis, ¿no es cierto?, del año 29 y todo el conflicto armado que va a ocurrir en el norte de Chile. Pero, ¿cómo es la vida de una joven, de una señorita, que tiene que hacer estos procesos de acompañar a su familia? ¿Qué hacía en ese tiempo? ¿Estudiaba, trabajaba? Yo, haciendo memoria de lo que ella nos relataba y también de otros antecedentes que tengo, ella fue siempre estudiosa, siempre le gustó leer, estudiar, raro para esos tiempos, pero ella se preparaba, su padre también influyó fuertemente en ella, en esa preparación, queriendo incluso llegar a ser maestra. Tenían una familia prácticamente que se movía mucho por el trabajo del padre y en ese caminar entonces ella se hizo adulta. Sin embargo, eso no resta que vivió muchas situaciones complicadas, vivió muchas situaciones que a lo mejor no quisiéramos nosotros vivir en este tiempo, como por ejemplo la revolución del año 1891. Se topó con una realidad difícil, un problema social muy grande de nuestro país en esos años, y vio la barbarie, la muerte de muchas personas. Fue testigo de aquello. Entonces se crió en un ambiente, si bien es cierto, ellos tenían un buen pasar, pero ella se daba cuenta de las grandes diferencias que habían en ese tiempo con los trabajadores y el medio social en el que ella se movía. Yo creo que eso también va construyendo su propia personalidad y su propia mirada del mundo. ¿Cómo la vida ya de la pastora como una mujer adulta? Ella, por lo que nosotros conocemos de la historia, ella tuvo 2 matrimonios y no tuvo hijos o hijas. Y de pronto nos encontramos con que usted es nieta de la pastora. Explíquenos un poco eso, porque es un dato nuevo en este abordaje que estamos haciendo al destacar algunas mujeres evangélicas en la historia de las iglesias evangélicas de nuestro país. Bueno, esa es una historia maravillosa, de verdad.
siendo mi padre uno de 9 hijos de un matrimonio de un extranjero mexicano y de una mujer chilena, teniendo 6 años más o menos, fallece su madre y mi abuelo queda solo con los 9 hijos, pero siempre tuvo la costumbre de llevarlos a la escuela dominical. Ahí conoció a la pastora Patrocinia, se fue encariñando porque siempre, y hasta adulto mi padre, siempre fue servicial, como decimos nosotros, y estaba presto a cualquier cosa que ella le pidiera, a buscarle su lonchera, su almuerzo, a hacer el aseo del templo, por ejemplo. Él siempre se quedaba, siendo tan pequeño, y se fue encariñando con ella. Y si bien es cierto, el primer año él atiende a la pastora durante el día, después de ese primer año él se empieza a quedar ahora con la pastora, a vivir en la casa pastoral de la iglesia de Arica. Y ahí entonces se crea esta relación, ya mayor, 6-7 años más, siendo adolescente. La pastora es trasladada a Santiago y él entonces decide venirse con ella, con la autorización del papá y con el interés de mi padre de acompañar a la pastora. Y así entonces empezaron un tiempo de conocerse, de estar juntos, de acompañarse. Y se viene con él. Y por eso entonces para nosotras, mi padre después se casó, tuvo 7 hijas, y para nosotros ella siempre ha sido y será la pastora, pero también nuestra abuelita. Ella es nuestra abuelita. Entonces mi abuelita Patrocinia era quien estaba siempre a nuestro lado y acompañada también este caminar de mi padre por el Evangelio. Entonces de ahí viene que ella sea tenida y reconocido como su abuelita. Así es. Este testimonio de la pastora Patrocinia está en un texto que publicó la hermana Flory Snow, que dice sobre serie Testimonio de vida, de fe y vida, y en este caso se dedica a hablar de la pastora Patrocinia. En uno de los párrafos dice, refiriéndose a su padre, al hermano Sergio, Sergio estuvo a mi lado hasta después de 8 años casados y sus 2 hijas mayores nacieron a mi lado. De tal forma que es una adopción no tradicional. En el fondo uno puede decir, el hermano Sergio fue acogido por la pastora, pero la pastora también fue acogida por la familia después que el hermano Sergio conformó. Entonces ahí podemos explicar por qué hoy día hablamos con la señora Janet Tapia como la nieta de la pastora Patrocinia Carmona. Y eso es un dato que tiene que ver con la conformación de muchas familias en nuestro país, en donde por diversas razones se van agregando, se van incorporando personas que puede que no tengan el vínculo de sangre o consanguíneo, ¿no? Pero que van siendo parte de una familia un poco más amplia y mayor. Y de hecho el vínculo de la pastora que nació en el norte, después llegó a Santiago, en donde la pastora sus últimos días, si yo entiendo bien, usted me puede ampliar eso, ella falleció, descansó en los brazos del Señor en la casa del hermano Sergio. ¿Eso fue así? ¿Cómo fue? Bueno, así fue porque ella se fue a vivir a nuestra casa después de un tiempo de haber dejado ya el pastorado en la Tercera Iglesia Metodista de Santiago y se quedó con nosotros. Yo la recuerdo de toda mi vida, hasta que ella falleció en el año 1975. Y de verdad que los recuerdos que tengo de ella son muy lindos, maravillosos. Y principalmente ella se dedicó a trabajar aún estando jubilada, teniendo grupos en la población donde nosotros vivíamos. Me gustaría contar algo de la escuela dominical. Yo recuerdo muy bien
cuando era chica, nosotros íbamos a la escuela dominical a la 3:00 en la mañana y paso, pero que no se podía evitar, era ir, saludar en la casa, pero pasar donde estaba mi abuelita. Era de todos los domingos. Nosotros teníamos que llegar, saludar a nuestros papás, ir a la casa de mi abuelita, a la pieza de mi abuelita, donde ella estaba, y ella nos preguntaba, ¿qué aprendieron hoy día? Ahí había que relatar lo que se aprendió. ¿Qué textos ustedes aprendieron? Teníamos que decirle el texto con mis hermanas y después de eso, de ese examen, ella nos enseñaba un himno. Recuerdo muy bien, por ejemplo, haber aprendido con ella el himno que es conocido, que es muy conocido, brillando, brillando, Cristo quiere que yo brille. Entonces, esa fue una relación que tuvimos con ella hasta el día, digamos, de que ella partió a los brazos del Señor a quien tanto amaba. Estamos hablando, estimados televidentes que nos acompañan, de hermanas evangélicas que han dejado huella en nuestro país. Y el día de hoy estamos hablando de la pastora Patrocinia Carmona, una mujer que vivió en el norte de nuestro país y que desde que conoció al Señor dedicó su vida a distintas labores, a distintas tareas, ayudante pastora, encargada de la música, de la evangelización, trabajo con niños, con jóvenes. Es decir, su vida estaba dedicada a la obra. Pero ella no siempre fue canuta, como decimos, no siempre fue evangélica. Ella viene de una familia de tradición católica. Sin embargo, hay un momento en su vida en la cual ella se convierte y da testimonio público al Señor de esta fe en su congregación. Ella, en un servicio, ella se pone de pie y declara su fe en el Señor. No sé si nos puede compartir sobre esa experiencia, porque de ahí en adelante esta joven adolescente va a tener un trabajo loable, valiosísimo en la iglesia metodista, llegando después a ordenar la pastora. Si usted se acuerda, señora Janet, sobre la conversión que ella cuenta de su vida. Bueno, ese es un camino un tanto largo. Primero, la primera que tiene una cercanía al texto bíblico es su hermana Inés. Pero ella siempre fue reacia porque estaba involucrada en las actividades sociales de una niña de 16, 17 años y no se interesaba mucho. Pero llega un momento en que ella se encuentra una revista que es el Heraldo Cristiano. Evangélico. O evangélico, sí, Heraldo Evangélico, y le llamó la atención. Y ahí ella tiene un acercamiento entonces con una revista que era evangélica. Luego de eso, ella empieza a indagar. Se casó con Arturo Mendoza, peruano, que ya era predicador laico de la Iglesia Metodista, y a través de él, digamos, llega a acompañar las tareas propias de un laico en función pastoral. Durante ese tiempo, ella busca algo, a pesar de hacer las tareas con gusto, acompañar a su esposo, pero ella busca algo más. Y ante la presión del resto, ella no cede. Dice, no, esto es demasiado importante como para hacerlo sin un conocimiento claro, sin tener la claridad de esto. Entonces, ¿qué hace? Ella empieza a orar, a buscar, y llega un momento en que el Espíritu, ella siente que es el Espíritu Santo el que habla su vida y le muestra, porque ella siempre buscaba como esto de las obras, cómo encontrar al Señor, y ahí ella siente que algo falta. Y es ahí donde ella dice, no, Jesús da la vida
y ese dar la vida a nosotros nos hace sentirnos perdonados. No es por obras, sino que es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Regresa a la iglesia y por primera vez ella se pone en pie y da público testimonio de este Señor Jesús, de este Dios que es todo amor y que va en el fondo a quien ella ya ora, decidida entonces a servirle. Eso fue bien impactante porque si bien es cierto su hermana buscaba, ella encontró. Entonces eso fue muy lindo en su vida. Bueno, estamos hablando, como dijimos, de la pastora Patrocinio Carmona. Entramos en la etapa que vamos a desarrollar en la segunda parte del programa, que tiene que ver con, además de su conversión que marca un antes y un después, con el trabajo que va a realizar en la Iglesia Metodista como laico en funciones pastorales, pero también en su ordenación y los distintos lugares que va a recorrer en nuestro país. No quisiéramos dejar pasar de agradecer las plantas que hermosean el estudio del día de hoy, que son de nuestros amigos Grace Garden Chile. Ellos tienen plantas de interior y exterior, macetas de cerámica, pedestales metálicos y tienen el Instagram que es @GraceGardenChile y el WhatsApp y su teléfono es el 569-8866-2430. Vamos a continuar hablando con nuestra invitada el día de hoy, ahora ya en la etapa de la pastora Patrocinio Carmona como lideresa en la Iglesia Metodista de Chile. Seguimos hablando sobre el testimonio de la pastora Patrocinio Carmona. Como hemos dicho, la primera pastora evangélica ordenada en nuestro país. Y quisiéramos, después de haber oído sobre su testimonio de conversión, de aceptación y de reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que nuestra invitada, la señora Janet Tapia, nos pueda hablar sobre este proceso que vive la pastora desde que la consideran para ser como laico en funciones pastorales, su ordenación, pero también algunas de las ciudades en las cuales ella pastoreó, llegando finalmente a quedarse en Santiago, en la región metropolitana. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo ella vivía esa etapa de ser pastora, de trabajar a cargo de congregación? Bueno, allí ocurre algo muy especial porque si bien es cierto, ella se casó en 2 oportunidades, como bien decía usted, ella no tuvo descendencia, pero sí tuvo muchos hijos e hijas dentro de la iglesia, así como también uno de ellos fue mi padre. En el año... Ella, como bien decía antes, ella fue ayudante prácticamente de quien estaba pastoreando la iglesia en ese minuto, que era su esposo. Fallece su esposo y en vista que no había reemplazo, digamos, para cubrir el cargo, la dejan a ella como
pastora suplente. Y ella queda como pastora suplente y empieza a ejercer entonces el trabajo ahí en Arica. Su vida, digamos, no cambia mucho en el fondo, porque finalmente de niña y hasta su juventud tuvo una vida familiar itinerante por toda la salitrera del norte de Chile. Llega a una iglesia y la iglesia también tiene un pastorado itinerante. Ahí tenemos algunas fotos de la pastora. Si usted nos puede describir, hay dos personas que están en un círculo. Sí. Bueno, ahora está solamente ella. Pero en la primera foto que nombra, esa ahí, primera foto, sí. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, ahí está la pastora en el círculo verde y seguidamente, si ustedes se fijan, abajo hay otro círculo en un niño. Ese niño es hijo de la hermana de la pastora Patrocinia y se llama Juan Vázquez del Valle, quien llega a ser también obispo de la Iglesia Metodista de Chile. Es una familia, como ustedes pueden notar, bastante involucrada en el trabajo de la evangelización. Síganos contando de esta dimensión de asumir el trabajo pastoral. Mientras van a ir, vamos a ir mostrando algunas fotos. Estas fotos son inéditas porque las rescatamos del álbum familiar. Aquí tenemos a la pastora Patrocinia. ¿En qué momento es eso? Ahí está en Arica ella con el grupo femenino de la iglesia. Una de las cosas que ella siempre se preocupó de hacer es formar los grupos de la sociedad femenina. Ahí la tenemos con la escuela dominical. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos niños, muchos, y entre ellos está también mi padre, pero esa es una escuela dominical en Arica, sí. Si tenemos otra imagen que hemos recopilado de la pastora. Si no, seguimos hablando de su... Ahí tenemos otra foto. Bueno, esa foto es muy importante para mí porque ahí está mi padre, está la pastora Patrocinia, mi abuelita, y también mi hermana mayor, Esther. Ellos, ahí ya ella estaba viviendo en nuestra casa y mi padre la acogió como correspondía. Y ahí entonces podemos verles en esa foto. Sigamos hablando de la pastora. Ella fue nombrada pastora suplente. Sí. ¿En qué momento fue ordenada pastora? ¿Qué requisitos? Por ejemplo, la Iglesia Metodista la nombró a nivel de asamblea. ¿Tuvo que estudiar teología, por ejemplo? Cuéntenos sobre esa parte de la pastora. Bueno, una de las cosas que a mi abuelita siempre le gustó fue estudiar, de niña. Y eso también marca su pastorado, porque en el año 1933, ella es nombrada como pastor suplente y se dedicó a estudiar de acuerdo a las exigencias de la conferencia de la Iglesia Metodista en ese tiempo episcopal. Ella estudió a través... de correspondencia, de correos, y estudió 4 años, no fueron pocos. Cuando ella obtiene y pasa todas esas reglas que la iglesia tiene, ella es nombrada pastora. Es interesante porque fue una mujer que se preparó y siempre lo hizo. De hecho, si usted me permite, puedo mostrar aquí, tengo un libro, no sé si se ve, pero es del año 1934. Este libro habla sobre los metodistas, que es la iglesia en la cual ella servía. Entonces siempre fue una mujer que se preocupó de prepararse. La pastora Patrocinia estudió teología en lo que era el Seminario Bíblico Latinoamericano, sí. Actual Universidad Bíblica Latinoamericana. Sí. El testimonio de ella es un testimonio que nos deja una gran alegría y agradecidos de poder presentarlos en el programa de la Comisión 31 de octubre, porque a través de ella también homenajeamos a las pastoras, a las mujeres evangélicas de nuestro país que han contribuido de forma decidida al crecimiento de la obra del Evangelio.
No sé si nos quiere contar, nos queda poco tiempo siempre, un poco de los pastorados y cómo ella llega a Santiago, y con eso nosotros vamos a ir cerrando el programa de hoy con la intención de volvernos a encontrar en la próxima semana en un nuevo programa. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Ella, bueno, como pastora se inició en Arica, estuvo en Antofagasta, en Copiapó, estuvo también en Calama, en Vallenar, al interior de Vallenar, en Chigüinto, y en algún momento ella es enviada hasta Santiago. El punto antes de llegar a Santiago, definitivamente estaba nominada para ir al sur de Chile, pero el terremoto que ocurre en el sur no le permite continuar viaje con mi padre y se quedan en Santiago. Estuvo en la sexta iglesia de Santiago, ahí en la calle Andes, estuvo en la Cisterna y así en otros lugares para finalmente llegar a la tercera iglesia metodista de Santiago en el sector norte. Recorrió muchos lugares, pero su preocupación principal, y quisiera compartirla, era crear grupos de sociedades femeninas, fortalecer la escuela dominical, tener cultos, visitar. Ella visitó cárceles, incluso si tenía impedimentos, ella los trataba de superar todos, conseguir la documentación para hacer su ingreso a las cárceles. Realmente es una vida llena de actividades dentro de la iglesia. Y eso lo aprendió también mi padre, no puedo dejar de no decirlo. Eso lo aprendió también él, siguiéndola para todos los lugares donde ella fuera. Bueno, hoy día hemos conversado sobre la primera pastora evangélica chilena que fue ordenada en nuestro país por la Iglesia Metodista, y nos alegra compartir este testimonio con ustedes porque de alguna manera, como dijimos, con ella recuperamos o hacemos el esfuerzo por recuperar la memoria de mujeres que han dejado huella en nuestro país, especialmente en las iglesias evangélicas. Hay una última intervención que usted quiere mostrarnos sobre un texto de la pastora, y después vamos a tener un momento de oración. Sí, yo quisiera compartir algo que retrata a mi abuelita Patrocinio, que la retrata en su amor por el Evangelio. Dice ella: solo tengo la satisfacción de prestar ayuda y despertar en otros el sentimiento de amor al prójimo desvalido. Sé que mis días se acortan y que de un momento a otro el Señor me llamará. No he desarrollado nada grande, sino que he puesto mi vida, mi ser, al servicio de la causa de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que he realizado antes de ocupar cargos pastorales y después de esa actividad es para la gloria de Dios. Y otro texto de la pastora dice: la mujer nunca debe tratar de competir con el hombre, debe estar a la misma altura en cualquier trabajo. Dios no hizo diferencias, los puso a los dos juntos en este mundo para apoyarse y complementarse. Jesús nunca rechazó a la mujer. ¿Por qué había de hacerlo el hombre? La semana pasada, estimados y estimadas, oramos por lo que había ocurrido con el terremoto que afectó Marruecos, especialmente la ciudad de Marrakech. Desde el sábado estamos con mucha pena, con mucha tristeza y con mucho dolor por lo que ocurre entre Gaza, la franja de Gaza e Israel. Por eso aún permanecen vivos los horrores de las guerras, de las vidas mutiladas y cegadas por el odio y la irracionalidad. Millones de vidas judías fueron arrebatadas por los nazis en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertes violentas en África. Otros miles en las luchas de independencias en América Latina, Europa, Asia o África. ¿Cuántos pueblos arrasados, mutilados y exterminados? Y nuevamente en el siglo XXI,
La guerra vuelve a golpear nuestra debilitada y deteriorada convivencia nacional e internacional. Como cristianos nos duele la guerra, nos duele las matanzas de niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres. Esto no es de Dios, ni tiene sustento en otra cosa que no sea el odio. Nadie, según nuestra visión cristiana del ser humano, puede tomar la vida de su hermano, de su hermana. Por eso les invito a que oremos por la paz en el mundo y por la paz y el entendimiento en nuestro país. Termino con la frase del profeta Miqueas del siglo VIII a.C. en Judá, quien dice, y hacemos nuestras sus palabras: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Que así sea. Oremos por la paz en el mundo y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima.